Hemos visto entonces que construimos normas como una manera de proteger valores, lo que consideramos bueno. Cuando la norma es transgredida, corresponde una sanción. Este es el modo de garantizar la norma. Sancionar es el modo de garantizar la norma. El punto 6 de la resolución vigente en escuelas secundarias de la provincia se titula Normas Generales y Sanciones. Y comienza con una declaración de principios y luego da ciertos criterios unificadores para la categorización de faltas, a partir de lo cual cada institución va a elaborar sus acuerdos. Y aquí quiero que reparemos en una distinción respecto de las sanciones, sin pretender con esto meternos demasiado en las profundidades de la filosofía del derecho. Nos enfocaremos en dos modos de ver la sanción. Sancionar una transgresión es un acto que puede ser inspirado desde dos lugares que vale la pena distinguir. Uno es punir o castigar. La sanción punitiva es aquella que se practica porque se considera que el transgresor debe ser castigado. Al transgresor se le debe imponer una pena. Pensemos en la pena como algo que lo apene. En otras palabras, algo que le duela. La sanción punitiva se aplica inspirada en una especie de derecho a apenar o a causar dolor. La otra manera de ver una sanción es como cuando hablamos de sanción resarcitoria. El enfoque cambia porque no está puesto en el transgresor que merece un castigo. Está puesto en que al transgredir, el equilibrio que existía se ha roto provocando un daño. Entonces, miramos al bien o valor protegido por la norma, el cual con la transgresión no fue cuidado o peor fue dañado. Nos enfocamos en el daño y en lo dañado. La pregunta es, entonces, ¿qué bien, qué cosa valiosa que todos dijimos que protegeríamos fue dañada o quedó desprotegida, o vulnerada, o se puso en riesgo? Este enfoque mira el daño provocado. La víctima, la chica burlada y humillada por gordita, el chico expuesto y ridiculizado, el curso dividido y con ello el clima escolar insoportable, el calefactor que nos daba calor a todos roto, el tiempo que habíamos previsto para aprender algo nuevo perdido. Desde ese lugar es desde donde esta resolución y todas las normas aludidas quieren que elaboremos nuestros acuerdos. Y desde este lugar, sobre todo, es desde donde estas normas pretenden que se aproveche la transgresión a la norma como una oportunidad para cumplir nuestro proyecto educativo que tiene por protagonistas a los humanos en comunidad de quienes hablábamos al principio. Por eso, por ahí habría que ser capaz de preguntarse cuál es el bien protegido por la norma que prohíbe a las chicas pintarse las uñas para ir al colegio, por ejemplo. Me pregunto y los invito a preguntarse, ¿por qué transgredimos las normas? Lo primero que se me ocurre es por lo incoherentes que somos los seres humanos de todas las edades. Y en el caso de los adolescentes y jóvenes podemos pensar en un plus por la inmadurez propia de una persona en proceso de formación. Ya sé lo que están pensando. Hay adultos que son peores que los chicos. Claro que sí. Hay dimensiones del desarrollo que están a cargo de cada uno. El cuerpo crece solo. Lo demás es un esfuerzo conjunto entre lo que nos brindan y lo que nosotros hacemos con nosotros mismos, ciertamente. Puede ser el caso que se produzca una transgresión de una norma que fue consensuada, que protege un valor compartido por esa comunidad. Esto genera una responsabilidad asumida, genera adhesión. Estamos conformes con que la norma debe existir. Entonces, con la transgresión, se activa el sistema que garantiza el cumplimiento. Nosotros, los adultos, como somos referentes de las normas, tenemos que actuar. Y podemos actuar
de una manera funcional o disfuncional. Si actuamos de una manera funcional, nuestras acciones deben tender a que se restablezca el equilibrio roto. Mediante un reconocimiento de esta ruptura, de que existió, de que alguien o algo valioso fue dañado, ese daño entonces puede ser reparado de algún modo satisfactorio para la víctima o víctimas. Pero si nuestra actuación es disfuncional, lo que haremos tenderá a castigar, dañar al que dañó, provocarle algún sufrimiento. Y con eso lo que hacemos es equilibrar de un modo muy erróneo. La verdad es que en el fondo lo que queremos es disfrutar de ver sufrir a alguien que nos hizo sufrir o que hizo sufrir a alguien con quien empatizamos. Hay un inconfesable gusto por dañar en el fondo, lo que reconocemos como desquite o venganza. Nosotros somos referentes, aunque disimulemos, se nos nota que lo nuestro es una furia descargada. También podemos ver como causa de las transgresiones un desacuerdo en la forma. ¿Qué queremos decir? Que la transgresión se produce por el modo como se impuso la norma, sin escuchar, sin recibir aportes, sin consensuar, sin confirmar que la comunidad en su mayoría adhiere a proteger estos valores que la norma trata de proteger. Una norma impuesta desde arriba puede ser muy buena y quienes deseaban ser consultados y escuchados no lo fueron y entonces puede ser que se resistan. También puede ser que la realidad del que obedece cambió. Esto lo vemos más adelante. La primera vez que se trabajó todo esto en la provincia fue con la resolución 445 del año 2013, que cambiaba, ¿se acuerdan? No eran más amonestaciones, sino quita de puntos. Bueno, esto era una cosa simbólica, pero en realidad se trataba de que pudieran recuperar los puntos perdidos o devolverle las amonestaciones, o sea, quitarle las amonestaciones si reconocían el error y hacían una acción reparadora. Esta perspectiva fue impuesta y los docentes y los directivos la vivieron como una bajada de línea. No se los consultó, no se les explicó todo esto que estamos viendo y además en la implementación surgieron inconvenientes que no pudieron resolverse satisfactoriamente. Por ejemplo, en qué momento que no ocupe tiempo extra del profesor ni corte la clase más de lo necesario se podía tener esa instancia de diálogo tan necesaria. La instancia de diálogo con el transgresor debe ser alejada del fragor, del enojo del profesor y del deseo de zafar del alumno. Necesita una emocionalidad que haya bajado, pero no tanto que ya ni siquiera importe porque pasó un mes. Por estas cuestiones que la Dirección General de Escuelas sacó una nueva resolución que intentaba recoger estas inquietudes de los adultos y mejorar la 445 y provocar adhesión, así como surge la 114 del 2017, con la cual los puntos que se descontaban ya no se podían recuperar con una acción reparadora. Esa fue una de las quejas más grandes. ¿Por qué? Porque los adultos nunca dejaron de aplicar la sanción en clave de castigo. Nunca adhirieron, entendieron o asumieron el espíritu que se pretendía de aprovechar la transgresión como una oportunidad de enseñanza en valores. Empezó a no tener ningún sentido la acción reparadora porque podían hacer la acción reparadora, pero eso no implicaba que les devolviera los puntos. Entonces se vino abajo toda la intención. Los adultos aplicaban las sanciones, digamos, las acciones reparadoras en clave de castigo y eso era muy claro, muy evidente en las actitudes, ¿no? Y en la acción misma que elegían. No es lo mismo reflexionar y una vez que el estudiante reconoce el daño ocasionado, preguntarle cómo le parece que puede repararlo y acordar con él una acción lo más cercana posible a una reparación, que lo que se hacía, que era decirle en el medio del enojo y de la actitud del alumno de tratar de defenderse y zafar mintiendo, haciendo lo que sea, decirle, ahora lo que vas a hacer para reparar es imponerle una sanción.
Y esa sanción muchas veces no tenía nada que ver con la transgresión, con el daño ocasionado ni con lo dañado. En realidad no reparaba nada. Si el alumno rompe un banco, debe literalmente reparar el banco, no hacer un afiche con el dibujo del sistema digestivo. Si insulta y maltrata a un compañero, la acción reparadora no puede ser barrer el patio, y menos impuesta por el adulto. Bien, también puede ser que una norma no refleje lo que pasa en la realidad, porque la realidad cambió y quien la impuso no registró esto, ¿no? Entonces está este desacuerdo del que estamos hablando. Nuevamente, con la transgresión se activa el sistema que garantiza el cumplimiento y nosotros como adultos formadores somos los referentes de las normas, debemos actuar. Si actuamos de manera funcional, debemos informarnos, escuchar, buscar las causas de la transgresión. Si en el diálogo vemos que se hace necesario considerar cambios de contexto y circunstancias, pues nosotros propiciaremos un diálogo fructífero para consensuar los ajustes que sea necesario hacer. Pero si nuestra actuación es disfuncional, nos va a ganar el orgullo, el temor a vernos expuestos, el temor a perder autoridad, vamos a confundir poder con autoridad y entonces vamos a redoblar la imposición, vamos a pulsear y no descansaremos hasta torcerle el brazo al otro, o también puede ser que cedamos, no porque encontramos que era lo apropiado, sino porque nos dimos por vencidos o lo más frecuente en caso de conflictos menores, evadimos, no resolvemos, pateamos para adelante y esperamos a que se disuelva, a que pase. Cualquiera de estas estrategias disfuncionales tienen en común que revelan un estancamiento en el juego de poder. Y esto es así porque ceder y evadir están también en la sintonía del juego de poder, del ganar y del perder, del vencer y ser vencido, de una pulseada de tire y afloje. También puede ser que la transgresión acuse un desacuerdo en el fondo. Esto es, la persona, y en estos casos muchas personas, transgreden porque encuentran que la norma es estúpida, no protege un valor que la comunidad sostenga. Nuevamente hacemos este recorrido de recién y encontramos que la actuación funcional vuelve a pasar por escuchar y dialogar, consensuar, poner sobre el tapete lo que pasa en la realidad, no tener miedo de cuestionar si vemos que esto es así, pues pasará antes o después. Y aquí un final feliz es consensuar nuevas normas para la nueva comunidad o la comunidad renovada, digamos, en tacto. La actuación disfuncional, igual que recién, es la que se estanca en el juego de poder. No nos importa ni la norma ni el valor que protege. Nos importa sostener el poder, quedar bien parados. Quedamos estancados.